Aflicciones de la vida. Vamos a hablar en esa idea, aflicciones de la vida. Es un hecho y es muy común que la vida siempre la vamos a ver compuesta en dos maneras, o diríamos en dos componentes. Primero, pudiéramos ver la vida con sus alegrías y también la vida con sus tristezas. Esto es un asunto que nadie puede discutir, pues así es como se desenvuelve la vida de los seres humanos. No hay vidas planas, no hay vidas que también solo sean de una manera o de otra, sino que tiene esa mezcla de alegrías y tristezas. Y pudiera decir que no sé cómo puede verlo usted, pero pudiéramos hablar de que a veces en la vida son más las tristezas que las alegrías. Si hacemos, por ejemplo, un estimado de las situaciones que dentro del caminar se van viendo, se van desarrollando, yo creo que pesarían más las cosas negativas, los problemas, las dificultades, ¿verdad? Yo pienso que, y es algo que es un asunto generalizado, no es que las dificultades o los problemas al creyente no lo van a alcanzar. Aparece, o muchas veces se cree que porque ya estamos en el Señor, pues nosotros estamos exentos de situaciones dolorosas, de situaciones tristes, difíciles que siempre aparecen en la vida. Imagínese la pérdida de un ser querido, imagínese una enfermedad terminal, imagínese una terrible escasez económica, imaginémonos una situación caótica dentro de lo que es el desarrollo de la vida. Esas cosas no las podemos evitar nosotros como hijos de Dios. Es decir, esto va como en contra de aquellas enseñanzas modernas que se dan hoy día, que la vida en Dios pues es una vida totalmente de éxito, una vida de logros. Es una vida que Dios nos trajo para que estemos siempre en la punta de la ola. Pero de acuerdo a las realidades, no es cierto. Siempre vamos a vernos como creyentes, incluso vamos a vernos muy afectados, hermano, como creyentes. Como que es algo paradójico esto, ¿verdad? Que dice uno, bueno, pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué si yo estoy caminando en la vida de Dios, yo le estoy siéndole fiel a Dios y no entiendo estas cosas? Y esto lo podemos corroborar con este capítulo que nosotros leíamos acá, este capítulo número 2, donde acá vemos a una persona que no es ajena de Dios. Es una persona que, bueno, este salmo no se especifica quién es el que lo escribe, pero de hecho es un hijo de Dios. Es alguien que está pasando por el fuego de la prueba. Es alguien que está
pasando por lo difícil y lo estrecho de la vida. Por ejemplo, por eso es que leíamos, dice Jehová, dice el verso 1, escucha mi oración. Diríamos, es hijo de Dios, ha acudido en su necesidad a Dios y le dice, escucha mi oración. Estoy angustiado. ¿Por qué está él en esta condición? Está pasando un problema. Está pasando una situación que le está angustiando. Y dice, escucha mi oración, dice, y llegue a ti mi clamor. Y fíjese qué tremendo, dice el verso 2, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Y dice, apresúrate y responde o respóndeme en el día de que yo te estoy invocando. Aquí vemos a un hijo de Dios angustiado. Aquí vemos a un hijo de Dios que tiene una situación que no lo dice en sí el texto, pero dice que hay un clamor. Y dice el verso 2, le dice en esa oración a Dios, no te escondas. Porque siempre, hermanos, cuando viene, diríamos, la avalancha sobre la vida de un creyente, pues de hecho nosotros siempre corremos a nuestro Dios, que es el que nos ha prometido que siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Y esto lo vemos acá. Aquí llega este siervo de Dios que está expresando estos versículos y en su angustia él quiere que haya una solución pronta, pero le dice no te escondas. Él siente que no llega su oración a la presencia de Dios y le dice no te escondas, apresúrate. Es como diríamos cuando está el accidente, está el enfermo y los parientes dicen que venga la Cruz Roja ya, que vengan los bomberos, que corran porque la cosa es difícil. Esa es la situación de el salmista acá, donde dice no te escondas de mí, no escondas tu rostro a mi angustia. Dice, porque mis días se han consumido como humo. Y luego dice, soy como el pelícano en el tejado, soy como el pájaro en soledad. Es decir, esta no es una cosa sencilla, esta es una cosa fuerte. La angustia de este santo es una cosa difícil, hermano, ¿verdad? Porque lo expresa, ¿verdad? Lo que es estos versículos. Ahora también pudiéramos, aparte de la expresión que encontramos nosotros de este seguidor de Dios, ¿qué diríamos de la angustia de Job, hermanos? Nosotros podemos sacar por ejemplo algunos pormenores de lo que fue la experiencia de Job. La experiencia de Job, imaginémonos un hombre con todas las bendiciones de parte del Señor. Este Job era alguien que había sido privilegiado en todas las áreas. Dios lo había prosperado en lo económico, Dios lo había prosperado en la familia, Dios lo había prosperado en su salud. Es decir, este hombre lo tenía todo, pero llegó el momento, de acuerdo a lo que podemos leer en el libro de Job, es una cosa terrible lo que le viene a Job. Primeramente son sus ganados son robados, diríamos los hijos, hubo un terremoto y los mató a todos. Luego vino lo que es una enfermedad sobre la vida de Job, una enfermedad totalmente difícil, desastrosa, a tal grado que era como una especie de sarna
que dice Job que era tan terrible esa situación que tenía que con tejos, con pedazos de ladrillo, él se rascaba, se aliviaba en aquella condición. Imagínense cómo. Y luego que vienen los amigos para darle el tiro de gracia y decirle: Job, el problema tuyo es porque eres pecador, Job. Imagínense qué consuelo le traen estos. Y estamos hablando, por supuesto, de un hombre de Dios, porque la Biblia lo registra como Job, un hombre perfecto, un hombre, entiéndase, perfecto, es decir, un hombre temeroso de Dios, un hombre que honraba a Dios. Pero hablaríamos también, para aproximarnos ya a nuestro tiempo, sería el caso de Pablo, por tomar también una mención de las Escrituras. El caso de Pablo no era una cosa sencilla. Estamos hablando nada menos de un siervo de Dios. Estamos hablando del aguijón que habla en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12. Estos hablan de que no se sabe cuál era el aguijón. Algunos dicen que Pablo por momentos le daba epilepsia, otros dicen que era el problema de sus ojos, otros, bueno, hay un montón de especulaciones, pero era una cosa terrible. Dice Pablo que era un aguijón de parte de Satanás. Ahora, uno se puede preguntar, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que a un siervo de Dios le venga un aguijón de parte de Satanás? ¿Verdad? Un aguijón que lo golpeaba, un aguijón que hermanos, lo hacía realmente verse en las peores situaciones de su vida. Es algo tremendo. Eso es lo que nosotros vemos. Dice respecto, dice a lo cual 3 veces, dice el versículo número 8, he rogado a Dios que lo quite de mí, ¿verdad? 3 veces, ¿verdad? Ahí dice el verso número 8, habla que él oró 3 veces, ya no aguantaba, ya no resistía, porque era un aguijón que no se sabe cuál era la situación, pero era algo terrible, era algo que angustiaba al apóstol. Pero vamos a ver que él dice que le oró 3 veces y no hubo respuesta. ¿Cómo ve usted esto? Cuando vemos el panorama de lo que es en sí la palabra, de lo que es en sí el evangelio de Cristo, con el evangelio que se está predicando hoy día modernamente, el evangelio de la prosperidad, el evangelio que tú vas a ser un campeón, el evangelio que tú vas a ser el millonario más grande de la tierra, el evangelio que está ausente la cruz de Cristo. Es decir, ese evangelio no es, hermanos, compatible con el evangelio de la Biblia, ¿verdad? Porque dentro de la Biblia lo que vamos a encontrar son estrecheces de los siervos. En la Biblia lo que vamos a escuchar son angustias de los siervos, de hombres y de mujeres de Dios. Esa es la verdadera, ese es el verdadero mensaje de Dios. No es ese mensaje, verdad, de super grandeza, de super desarrollos humanos. Usted me dirá, entonces, hermano, usted prácticamente está viendo los asuntos de Dios como asuntos fatales. No, es que yo no los estoy viendo. Es que en la palabra vamos a encontrar nosotros estrecheces. No vamos a encontrar, como alguien dice ahora, antes, ¿verdad? La iglesia se esmeraba por lo que era la santidad. Ahora la iglesia se esmera
por los negocios de la vida, por las cosas temporales. Es decir, se ha desenfocado del evangelio de la cruz, del evangelio de la Biblia. Entonces, en este caso, vemos el trasfondo del evangelio. Nada menos al perito arquitecto, a Pablo, el hombre que ocupó Dios para que escribiera 13 cartas, que es la que, hermanos, consensan lo que es la doctrina de la gracia. Este hombre tiene un aguijón. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Y cómo respondemos a esa situación, diríamos, confusa? Porque la idea de nosotros es que nosotros siempre vamos a andar bien parados. La idea de nosotros en el cristianismo es que siempre vamos a tener ahí llena la refrigeradora. La cosa de nosotros es que siempre vamos a tener la salud. Siempre vamos a estar caminando en calles de rosa. Pero de acuerdo a la Biblia no es así, hermanos. De acuerdo a la Biblia no es así. Por eso no nos dejemos meter gato por liebre. Por eso acudamos a la palabra. Todo ese constante decir, usted tiene que sacar su campeón, usted tiene que estar allá, usted tiene que triunfar en esta vida. Yo no digo que Dios, dentro de sus planes y su soberanía, Dios no nos vaya, hermanos, dando algunas bendiciones de Él para bien nuestro. Yo no estoy diciendo que no pueda darse. Lo que sí estoy diciendo, que más que situaciones que de favor o de favoritismo, lo que nosotros vemos son situaciones dolorosas. ¿Qué me dice usted con respecto a Job? Porque todos podemos decir, si usted lee el principio de la vida de Job, o de cuando se habla de Job, lo que vamos a encontrar es que había en el Medio Oriente un hombre que se llamaba Job perfecto, es decir, un hombre temeroso de Dios. Pero Job, en su angustia, en su capítulo 14, si no estoy mal, él habla: el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Es decir, él estaba experimentando en su propia carne, en su propia vida, las angustias, las aflicciones, que es el tema que pusimos ahí, las aflicciones. Y si hablamos de el apóstol Pablo, ¿qué diríamos? Otro gigante. Y lo que estamos escuchando del apóstol Pablo es que vino un mensajero, una enfermedad, diríamos, y lo aguijoneó. Un aguijón que lo angustiaba. Y viene el apóstol, mire cómo es esto, y viene el apóstol y dice: bueno, yo tengo un Dios que me va a ayudar. Yo tengo un Dios que es justo, es un Dios que de hecho Él sabe que enfermo no le puedo servir. Él sabe y Él me va a comprender. Y Él me va a sacar adelante. Así que voy a meterme en oración. Y bueno, empezó con la primera oración. No se sabe cuánto tiempo. No hubo respuesta. Y después sigue con la segunda oración y no hubo tampoco respuesta. Y luego va con la tercera oración y no hubo respuesta. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo es que podemos conciliar estas cosas? Hermanos, a la verdad, por ejemplo, váyase al Salmo, vámonos al Salmo 13 para que veamos las angustias de la gente que ama a Dios. El Salmo número 13, abra su Biblia para que no se me duerma. Y lo que encontramos nosotros en el Salmo 13, versículo número 1 en adelante, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, y en este caso es David. Estamos hablando nada menos de David. ¿Qué es lo que dice? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Qué más dice?
te olvidarás para siempre. Le está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo me vas a responder? Señor, te estoy pidiendo, pero no has dado una respuesta. Y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, te olvidarás para siempre? En su angustia él quería ver una respuesta. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque, como decíamos, uno en la angustia quiere ver el médico que corra y que lo opere y que lo atienda. Pero cuando no hay esa atención, ahí viene la angustia. Y eso es lo que está sucediendo con el salmista. Le dice: no escondas tu rostro. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? En este caso, sin duda, el problema del salmista aquí son los humanos, los enemigos. Probablemente pudo haber sido el rey Saúl, que andaba tras la cabeza de él. Y eso es una cosa terrible. Por ejemplo, el Salmo, también vea el 27, para que tengamos un panorama. Y en el verso número 7, nosotros leemos en este versículo 7: oye, oh Jehová, mi voz, con que te clamo, ten misericordia de mí. ¿Y qué más dice? Y respóndeme. Está en angustia. Mi corazón ha dicho a ti: buscad tu rostro buscaré, Jehová. Pero no hay una respuesta. ¿Se da cuenta lo que es en sí la Biblia o el evangelio de la Biblia? Se da cuenta que no es eso mágico, que no es eso de triunfo y de bendiciones y de alturas y de logros puramente terrenales. La Biblia está copada de cosas estrechas, de cosas duras. Ahora, vámonos a preguntar, hermanos, en este caso, ¿por qué Dios no me oye? Puede ser una pregunta. Uno dice: ¿por qué Dios no me oye? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué, si yo soy su hijo, si yo soy su servidor, diríamos, pero por qué es que Dios no me escucha? ¿Qué está pasando? Pudiera llegar la duda a uno, pero lo que tenemos que evitar es la duda, hermano. Porque en el momento de la angustia del creyente, del seguidor de Dios, aparecen las dudas. Y le pongo un ejemplo de nada menos de Juan el Bautista. Cuando Juan estaba pasando su problema, su aflicción en la cárcel, Juan, hermanos, empezó a dudar. Y dijo: ¿y por qué empezó a dudar Juan? Juan empezó a dudar de que si el que él había bautizado era el Hijo de Dios o no lo era. Preguntémonos, ¿por qué Juan llega a la duda? ¿Por qué Juan llega a la duda? Vamos a ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede decir por qué Juan llega a la duda? ¿Sabe por qué? Porque no llegó el Señor corriendo a sacarlo de la cárcel. Porque no tuvo la asistencia del Señor. Entonces Juan esperaba que el Señor llegara a hacer un milagro y lo sacara de la cárcel, pero el Señor no llegó. Estamos hablando nada menos del precursor de Cristo. Estamos hablando de un gigante que entró en la duda. ¿Por qué? Porque no lo asistió el Señor. ¿Por qué no lo asistió? Alguien puede decir: bueno, no tenía tiempo. Claro que sí podía hacerlo. Y es más, Juan llegó, hermanos, a tal duda que mandó a sus discípulos a buscar al Señor y a decirle: dice Juan que si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Entonces dijo el Señor: traigan a los enfermos, sanó a los cojos, sanó a los ciegos. Díganle a Juan que sano a los enfermos. El Señor no le dijo literalmente: dile que sí o soy. No, dile qué es lo que hago. Y como dentro de la palabra estaba que Él sanaría a los ciegos,
que el Mesías levantaría a los paralíticos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así que dale el mensaje a Juan, el que está dudando. Entonces le llegaron a decir los discípulos de Juan: Juan, él es. Entonces, ¿qué hace Juan? Volteando a ver para dónde, si el Señor le había mandado algún abogado para que lo sacara. No mandó al abogado, ni él vino. ¿Y qué pasó? Le cortaron la cabeza. ¿Qué le parece el evangelio? Amén, amén. Se parece al evangelio que se predica hoy, el evangelio de prosperidad, el evangelio de limoncina, el evangelio de jet, el evangelio de glorias humanas. Por eso hay que ubicarse. Por eso no podemos caer en las mentiras religiosas. Y entonces viene uno, yo voy a ir finalizando luego, dice el creyente: ya oré y Dios no me oye, soy su hijo. Y por ejemplo dice el Salmo 6 que la cosa se prolonga. El versículo número 3: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú hasta cuándo? O sea, está prolongado el problema. Mi alma ya no aguanta, Señor. ¿Y tú hasta cuándo? Pues, es decir, y con razón, hermano, porque uno a su padre le exige, pues, a su padre terrenal. Y por supuesto tiene que en su debilidad, en su naturaleza caída, uno es imprudente, y eso es lo que está haciendo. ¿Y hasta cuándo? No estás mirando que me estoy muriendo. Amén, iglesia. Ahora, hermanos, para ir dándole a esto sentido, porque usted está un poco confuso ahorita y usted dice: bueno, ¿y entonces cómo es esto? Y entonces, ¿de qué salimos? Pues nos han dicho que cuando vengamos al evangelio se acabaron los problemas. Eso es mentira. Nos han dicho que cuando lleguemos al evangelio vamos a tener prosperidad económica. Pero tampoco eso no es cierto. En la Biblia no encontramos eso. En la Biblia lo que más prevalece es cruz. Bien, entonces, ¿cómo es eso? Estoy enfermo. ¿Y cómo es eso que estoy enfermo? Yo soy de Dios. Yo no entiendo. Entonces ahí vienen las confusiones. Pero es cuando a veces no nos han predicado el evangelio de la Biblia. Pero cuando nos predican el evangelio de la Biblia, entonces nosotros llegamos a la conclusión y decir: bueno, a la verdad, entonces esto no es que Dios se ha olvidado, no es que Dios es injusto. Aquí hay un trasfondo. ¿Y cuál es el trasfondo? Vamos a ver. Hermanos, Dios no nos resuelve, aunque puede hacerlo, no nos resuelve luego, no porque Él sea indiferente. Oiga, es porque Dios está tomando esos problemas. Oiga esto: tomando esos problemas, esas aflicciones, para que esos problemas sean para bien. Ahí está la respuesta. Sean para bien. ¿Qué es lo que dice Pablo en su capítulo número 8 y verso 28? Porque dice: porque todas las cosas que suceden, leámoslo, porque a los que aman a Dios, de un amén todos los que aman a Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Para bien. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para bien. Todas las cosas. Por eso entonces ya uno, cuando va creciendo en la doctrina, en la teología bíblica, entonces uno aprende a tener carácter dentro de la vida espiritual. No anda chillando ahí, que Dios no me da, y que Dios no, esto es. No, entonces uno dice: entonces Pablo dice:
para, para amarrar esta cosa supuestamente confusa, que por qué entonces Dios no nos resuelve si somos sus hijos, porque dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió en este caso, hermanos, con Job. Vamos a ver qué fue lo que, vamos a ver, si Job ya era un siervo, Job ya era un hombre perfecto, ya era un hombre que daba alguna medida de santidad para con Dios, de entrega para con Dios. Pero a Job necesitaba las pruebas. Hay pruebas que vienen de un lado y hay pruebas que vienen de otro lado. Por ejemplo, pero todas las permite Dios. Oiga bien esto. Nada está suelto, porque Dios no tiene cabos sueltos. Entonces, por ejemplo, el caso de Job, ¿de dónde le viene la prueba a Job? Le viene de parte del diablo. ¿Qué es lo que dice que, bueno, ahí en el primer capítulo dice que se presentaron los hijos de Dios ante el Señor, y dentro de los hijos de Dios ahí andaba el diablo. Ahora, para algunas a veces lagunas que quedan ahí, a veces alguien puede decir, bueno, fue al tercer cielo. Acuérdese que hay 3 cielos. Está el cielo atmosférico, el cielo estelar y el tercer cielo. Para aclarar esto, porque a veces hay hermanos que no se ubican y eso pueden dejar una confusión. El diablo no fue al tercer cielo, fue probablemente al primer cielo, que es el atmosférico. Y como Dios está en todos lados, damos un amén. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria, ¿verdad? Y en este caso viene el diablo y le dice el Señor, ¿y vos qué? ¿Por dónde has andado? Ay, dándole una vueltecita a la tierra, le dice. Mire qué firmita. Dándole una vueltecita a la tierra, le dice. Pero ¿cuál era el propósito de llegar de ese fulano ahí a donde el Señor, donde llegaron los hijos de Dios? Hermanos, acusar a Job. Y el Señor le tomó la palabra antes que le dijera, ¿conoces a mi siervo Job? Sí, lo conozco. Sí, pero él te es fiel porque lo tenés como está. Lo tenés cercado, lo tenés bendecido. Y así, ¿quién no? Con la refrigeradora, ¿quién no va a decir Dios me ha bendecido? El problema es que no haya ni platos ahí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es otra cosa. Estar sano es decir, mi Dios, pero la cosa ya es estar enfermito. Ya esos son otros 100 pesos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vea, mi amigo. En este caso, hermanos, le dice el Señor, hagamos la prueba, probalo. Y viene al sordo, le han dicho, y viene el tal Julano y viene a matarle primero, a robarle todas las vacas, y luego le mata a los hijos, y luego le pega la zarza. El diablo, es decir, le permitió Dios al diablo. No fue Dios que le tiró toda esa avalancha al pobre Job. Dios le permitió al diablo. Y vamos a ver, y lo agarra, al sordo le han dicho, y lo agarra, le pegó unas noqueadas y todo eso. Y viene la mujercita, que hay veces mujercitas que a veces no están bien paradas y a veces están desubicadas, porque la mujer debe de estar bien ubicada en este asunto, hermanos. Damos un amén las mujeres. No dan amén las siervas, ¿verdad? Entonces viene la mujer le dice, mira, Job está todo acabado ya, y ahorita está yedez con toda esa enfermedad, estás en la quiebra, se acabó todo. ¿Por qué no maldecís a tu Dios? Mire cómo son las cosas.
¿Por qué no maldecís a tu Dios? Y es ahí donde le dice Job: fatuamente has hablado. ¿Cómo voy a maldecir a quien me ha bendecido? Son convicciones. Job está pasando su prueba, pero en esa prueba Dios lo está puliendo. Es que las pruebas, las aflicciones, para lo que sirven, para lo que los ocupa Dios, es para pulirnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es para pulirnos, no es para mal, ¿verdad? No es para mal, es para pulirnos. Si el oro, por ejemplo, el oro, usted ve que ya en la vitrina es codiciado, es precioso, es un metal codiciado en la vitrina, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el proceso? El proceso son las profundidades de la tierra. Son piedras brutas. Luego esas piedras brutas las muelen, las pasan a unas maquinarias. Luego hacen los lingotes. Y luego el artesano empieza, en el caso de hacer artesanía, y empieza a hacer aquellas cosas. ¿Cómo hace el artesano? Yo he visto artesanos haciendo joyas. Hermanos, usan el fuego, un soplete, derriten el oro, luego a puro martillo y a puros ácidos, y luego le ponen chongas, una piedrita de esas especiales, y luego lo pulen, lo pasan a los últimos ácidos y lo ponen en la vitrina. Y luego llega, hermanos, el que le gustan estas cosas, ¿verdad? Que son, por supuesto, codiciables, ¿verdad? Y viene y dice: ¿cuánto vale? Yo lo compro. Y todos compramos una joya de esas. Pero ¿cuál fue el proceso? Las aflicciones. Amén. O sea, no los veo muy motivados, hermano. Y yo como que este mensaje no es para ustedes. ¿Qué es lo que usted pensaba oír? Usted pensaba oír que yo le iba a decir que de aquí se iba a ir en una limoncina. No, se va a ir con el consejo de la palabra. No los veo que se animan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás estamos siendo atraídos al evangelio de las glorias humanas acá. Ese evangelio no es cierto. No existe. El Señor le dijo a los discípulos: tendréis aflicciones, a sus discípulos. ¿Y qué más dice? Tendréis aflicciones. No los van a tratar bien, van a tener problemas, van a ser angustiados, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados. Pero confiad, yo he vencido. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, vamos a ver entonces qué fue, qué es el proceso, qué es esa gran prueba para Job. En el capítulo número, diríamos 40, si no estoy mal, habla en el versículo 5 de Job. Dice él: de oídas te había oído. Dicho de otra manera, hermanos, Job necesitaba la pulida. Porque luego él dice: de oídas te había oído. Hay cristianos que, hermanos, saben de Dios porque les han contado. El creyente que se afirma en la vida es el que ha recibido una experiencia personal, ¿verdad? Entonces Job dice: de oídas te había oído, pero hoy sí. Hoy sí te conozco. ¿Qué fue lo que permitió que Job conociera, hermanos, al Señor? ¿Qué fue lo que permitió que Job conociera al Señor? Fue, hermanos, las pruebas, las limadas, cuales Job pasó. Eso fue lo que hizo la diferencia. Eso fue lo que sirvió para bien. Por eso es que dice la palabra: a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan para bien. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Les ayuda para bien. Todas las cosas, lo que sea. Pero vamos a ver, pero no entienda, hermanos, no entienda, oiga bien esto, no entienda que no lo traslade siempre a las cosas de la tierra. Porque luego decimos, bueno, entonces este problema me va a resultar para mejor ganancia de los asuntos de la tierra. No. Por ejemplo, veamos para finalizar el caso de Pablo. El caso de Pablo, veámoslo en su segunda carta de los Corintios, rapidito. Y nos dice en esa segunda carta, en el capítulo número 12, verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no, ¿qué dice? Me enalteciera sobremanera. Quiere decir, le voy a decir esto y le voy a dar este consejito, tal vez le sirve, tal vez me lo está agarrando. Porque, ¿por qué le sirve para bien? Por ejemplo, a Pablo se le había revelado mucho Dios. Hay veces que cuando Dios le da mucho a uno hay que ser humilde. Amén, amén. Cuanto más le dé Dios a usted, agáchese. Usted poco sabe, usted no sabe nada. Porque el trasfondo de Pablo acá es que a él se le había dado mucho. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien lo usa mucho Dios? Se exalta, se vanagloria y dicen, ¿no ha visto unos por ahí usted que dicen, Espíritu Santo, levántelo, Espíritu Santo, orgullo? ¿No ha visto usted que hay unos predicadores que se quitan el saco y le hacen así y cae el montón de gente muerta abajo? Y luego dice el tipo, Espíritu Santo, levántelo. Y el Espíritu Santo le obedece al gusano ese. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Espíritu Santo le obedece. Son evangelios chuecos, son evangelios alterados. Como que no están muy de acuerdo, ¿verdad? Como que oyen bastante de lo que no es evangelio. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Quizás sí, está escuchando bastante y dice, pero como yo pensé que este asunto ya meterme al evangelio, ya luego voy a andar con un helicóptero de esos que no se cae, y luego voy a andar con un jet, y luego voy a andar una nueva señora, y luego eso, y voy a cambiar un nuevo señor. No, el evangelio es cruz. Entonces, una de las razones por las cuales le vino este aguijón de parte de Satanás, Dios le dijo, mira, Satanás, manda un agente tuyo y ponémele un aguijón a mi siervo Pablo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? El versículo que leíamos dice, porque me vino, dice, este aguijón para que no me sobresaltara, para que me ubicara. Entonces, si el Señor no manda ese problema, hay personas, hermano, que hay cristianos, y no estoy profetizando, hay cristianos que a veces podemos ir a la cárcel, y en la cárcel vamos a poder ver de una manera más clara al Señor, porque necesitamos a veces pasar por la prueba, ¿verdad? A veces vamos sí, hay que ponerle atención a esto que estamos escuchando. A veces nosotros no nos componemos, venimos a la iglesia y seguimos siendo los mismos hermanos con problemas y cada vez más de allá que para acá. Y entonces a dice el Señor, este es mi hija y es mi hijo. Lo voy a meter en una licuadora.
Y ahí vienen las licuadas. Así que voltee a ver al que tenga la par ahí cerca, dígale, ahí están las licuadas, dígale. ¿Para qué licuda? ¿Para qué? Para sacar el jugo, ¿verdad? Así que siga así de indiferente, cuando menos acuerde. Y no le estoy profetizando. Cuando menos acuerde, cuando menos podemos acordar, estamos en el gran problema. Pero como todo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, entonces Dios la revierte. Y eso es lo que leíamos, con lo cual finalizamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen, desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y mire, vea, y le dice el Señor, mire qué le dice el Señor: bástate mi gracia. Es decir, si yo te sano, de todos modos no me vas a servir. Si yo te sano, hay veces que Dios lo va a sanar a uno de acuerdo a como Él ve, porque Él ve el futuro y Él ve el pasado, el presente y todo. Entonces dice, este realmente necesita la licuada. Y dice acá, viene y le dice el Señor: bástate mi gracia. Dicho de otra manera, mira, Pablo, vos no necesitas que yo te sane, porque si yo te sano, te vas a creer. Entonces lo que necesitas es vos, que te baste mi gracia, lo que has recibido. ¿Y qué es la gracia? Es la riqueza más grande. Amén. ¿Qué es la gracia? Entonces, ¿qué es? Y sigue diciendo el versículo número 9: respecto a los cuales 3 veces he orado, dice el Señor, y el Señor me ha dicho: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en, ¿qué dice? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque, ¿qué dice? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Pau! Tremendo. Pablo entendió que cuando él estaba acabadito en su fuerza, era un león, era un gigante, pero en la fuerza de Dios. Así que el aguijón para eso fue. Entonces, hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, los problemas nos permitirán que Cristo sea formado en nosotros. Así que no lloremos, pidámosle a Dios misericordia siempre en nuestras necesidades, pero gocémonos en los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas nos permiten que se forje Cristo en nosotros. Los problemas nos van puliendo para llegar a dar la medida del varón perfecto. Cuando uno está rechoncho, cuando uno no sabe, eso viene siendo como un general. Estaban criticando a uno. Hay un país que tiene 3,000 generales, pero esos generales no saben de qué guerra. A cada rato les ponen botones y botones de rangos y todo, pero no saben, son generales de papel. En la vida cristiana, los rangos se alcanzan a través de los golpes. Amén. Amén, iglesia. Regálele ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales, por suerte o por casualidades. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén, amén. Su vida está en las manos de Dios. Pero ¿por qué Dios no obra? No se preocupe, está en las manos de Dios.
Porque las aflicciones, Pablo dijo, este aguijón no es para muerte. O le dijo el Señor a aquellas mujeres, eso no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Verdad? Todos los problemas, ¿verdad?, es para los que le aman. Los que tienen problemas allá afuera, que no tienen a Dios, esos tienen problemas y ese les cae de todo. Pero nosotros, eso es lo que dice Pablo, a los que ama, a esos son a quien el Señor los va puliendo. Así que glorifiquemos a Dios en las buenas y en las malas. Aprendamos de Pablo y de Sila, que luego de una gran azotada en la cárcel de Filipo, a medianoche se pusieron a cantar.